Si bien creo que se están viendo señales positivas, estamos viendo un momento de cambio profundo y se nota, lamentablemente también el gobierno saliente le está dejando trabas puestas en el camino a la futura administración. Y creo que eso es algo que es necesario puntualizar y es prudente que la gente lo conozca, porque claro, tampoco le vamos a quitar responsabilidad en su momento a Rodrigo Paz y a Edman Lara y a todos quienes van a conformar su gabinete ministerial y el próximo gobierno si en algún momento cometen un error. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta el país que se les está heredando. Y muchas de las cosas que ellos van a tener que manejar, en realidad, tienen directa culpabilidad u origen en el movimiento al socialismo y la administración de estos últimos 20 años. Y es justo el tema que vamos a tocar el día de hoy. Una de las que personalmente considero son las trabas que está intentando dejar el movimiento al socialismo para que el camino del presidente Rodrigo Paz sea un camino cuesta arriba. Y bueno, es justamente la nueva ley recientemente aprobada de diferimiento, en diputados y senadores y promulgada también ya por el presidente saliente Luis Arce Catacora en su última reunión del gabinete ministerial. ¿No promulgado? Sí. Lo que tenía entendido que devolvió al Senado y... Exactamente. Pero ha sido promulgada en la última reunión de su gabinete ministerial. También allí ha habido un poco de enredo en el tema del procedimiento que se siguió para la aprobación de la ley, pero ya está promulgada, ya es oficial en realidad en este momento. Parte de la bancada del PDC que ha notado la trampita que se les está dejando para su futura administración, está observando cómo va a poder abrogarla. ¿Cuál es la trampita? A ver, vayamos viendo este tema, que además, sin embargo, hay mucha gente en el país que estaba esperando esto también. Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero al parecer el proyecto original fue cambiado también. A ver, vayamos. En realidad es una aprobación, una aprobación bastante irregular. Ha seguido la vía que se tiene que seguir, pero ha tenido sus contratiempos. Primero, la ley de diferimiento fue aprobada en la Cámara de Diputados, utilizando el término diferimiento, que básicamente significa que los préstamos se otorga un periodo de tiempo en el que no se tiene que cancelar ni los intereses o cuotas o tasas que se hayan aplicado que penalicen a las personas que estén entrando en mora. Ni interés ni capital. Exactamente, ni interés ni capital durante los 6 meses que esta norma estaba planteando, y que era en realidad para todas las personas que estaban teniendo algún tipo de dificultad para el pago. Una vez que esta norma, con este término de diferimiento, pasó a la Cámara de Senadores, en senadores fue cambiada la palabra diferimiento por periodo de gracia. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del periodo de gracia, la diferencia principal es que solamente se aplicaría para aquellos deudores que ya se encuentran en mora o en remate. Entonces se reducía el universo de beneficiados con esta norma, que con el diferimiento era un total de aproximadamente 1.4 millones de personas las que hubiesen sido beneficiadas con el diferimiento de créditos, pero cambiando el término a periodo de gracia, solamente aquellas que tienen mora, era un total de 44,000. Entonces, nada. Claro, se reducía bastante el universo de personas beneficiadas con la norma, hecho que fue observado por el Ejecutivo, específicamente más que por el presidente Arce, por el ya ex ministro Montenegro, ministro de Economía, que fue quien mencionó que, claro, como este cambio de término cambiaba radicalmente la naturaleza de la norma que se estaba intentando aprobar y la intención, entonces tenía que ser devuelta a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, una vez que fue devuelta con las modificaciones que le había hecho el Senado, vieron por conveniente volver a utilizar el término de diferimiento y fue aprobada en grande y en detalle en la última sesión del Legislativo en la que se encontraban diputados y senadores, y fue aprobada en grande y en detalle con la versión original. Entonces, con diferimiento. Exactamente, se eliminó el tema del periodo de gracia, fue aprobada con la versión original,
y fue pasada al Ejecutivo para su respectiva promulgación. La promulga Luis Arce con diferimiento. Exactamente, Ya. se promulga con diferimiento, la versión original de la norma. El cambio que se hizo en el Senado fue desechado, fue observado y posteriormente desechado. Entonces, pasa al Ejecutivo para su promulgación. Existe aquí un principio en el que el Ejecutivo no puede devolver 2 veces la misma norma, porque si no terminaríamos entrando en un bucle en el que ninguna norma podría llegar a ser aprobada. Entonces, como ya se había realizado una aprobación, solamente restaba su promulgación. Era prácticamente imposible no promulgarla. Y bueno, allí ocurrió un inconveniente porque Luis Arce demoró en promulgar la norma, hecho que generó susceptibilidad en las personas que se preguntaban por qué no le estaba promulgando. Sin embargo, lo hizo en la última reunión de su gabinete ministerial, justo la misma reunión en la que se tomaron las fotos de la despedida, y en la que, bueno, los ministros presentaron su renuncia en conjunto. Entonces fue promulgada la norma, ya se encuentra vigente, ya está en la Gaceta Nacional. Y ahora, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál sería la trampita? Exactamente. PDC, por ejemplo. Exactamente. Ahora, el universo de personas beneficiadas con el diferimiento de créditos es un total de 1.4 millones de deudores. Entonces estamos hablando de bastantes personas que van a verse favorecidas con un diferimiento del pago de sus intereses y del pago del capital de 6 meses, medio año prácticamente. Entonces es un periodo bastante largo en el que el banco no va a recibir los intereses que estas personas pagaban y tampoco va a poder acceder a poder cobrar el capital de las deudas que estas personas tienen. Y bueno, añadiendo eso también, tampoco pueden llevar a cabo remates de viviendas o bienes inmuebles o cualquier otra cosa que ya haya estado incluso con sentencia ejecutoriada. Ya. Eso también se pospone durante ese plazo de 6 meses, se da ese periodo de alivio. Ahora bien, esto lógicamente puede beneficiar a las personas que se encuentran con problemas para el pago. El inconveniente es que la banca en Bolivia ya está teniendo problemas de liquidez, empezando por el tema de los dólares. La banca en Bolivia, ya estamos presentando un corralito de nuestros dólares, no está siendo capaz de devolver a los ahorristas los dólares que ellos habían depositado en los diferentes bancos. Recordemos por qué, porque se los ha quitado el Banco Central, en el caso de los dólares específicamente. Sí, los 2.500 millones de dólares, creo que eso 3.000, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, la banca privada ya tiene un problema de liquidez. No están siendo capaces de devolver el dinero a los ahorristas y ahora con esto no solamente van a poder, existe el riesgo de que presenten un problema de liquidez al momento de devolver dólares, sino que también van a empezar a presentar un problema de liquidez con bolivianos. Porque tenemos que recordar que la banca no funciona con dinero de sus accionistas. En realidad, de cada 1.000 bolivianos que el banco presta, 900 pertenecen a los ahorristas que depositan su dinero en estas entidades y solamente 100 bolivianos de cada 1.000 que son prestados pertenecerían a las acciones de los dueños de los bancos. En realidad el banco siempre funciona como esa entidad que se supone tiene la tarea de asignar recursos de ahorristas que no saben qué hacer con su dinero a gente que tiene la idea o la intención de invertirlo en algo específico, ya sea un negocio, compra de una vivienda, compra de un vehículo. Entonces el banco es solamente un intermediario que asigna estos recursos a diferentes personas. Un ahorrista que no sabe qué hacer con el dinero que tiene, lo deposita en un banco, el banco se lo otorga a alguien que tiene una idea de inversión. Ahora, este diferimiento, ¿qué significa? Es igual como en el COVID. A ver, tú tienes un crédito, 1.000 pesos, 100.000 pesos, ¿no es cierto? Llega este diferimiento y debes esos 100.000 pesos. Va a pasar los 6 meses, pero esos 6 meses el banco nunca pierde, o sea, solo es diferimiento, te va a seguir cobrando después. Claro. O sea, eso también habría que ver. Ahora, no sé si el diferimiento sería una especie de perdonazo, que sería fantástico. Ahí sí el banco pierde y quien gana es el que debe, digamos. Pero eso no va a pasar, creo. Lo que va a pasar es que sí, probablemente tenga un periodo de liquidez también la banca, flujo de caja, no sé qué, es muy probable, pero al final va a recibir la plata y el que debe y el banco van a recibir lo que realmente reciben, digamos.
sin este diferimiento o no? ¿Cuál es el tema? En realidad ese también es otro de los grandes problemas. Tenemos que empezar detallando que la norma que ha sido ya aprobada y promulgada es una norma de apenas 5 artículos para regular un tema que desde mi perspectiva es bastante complejo, porque siempre que se mete la mano en la banca uno tiene que ser sumamente cuidadoso, porque no estamos hablando solo de intereses de los empresarios y accionistas que son dueños de los bancos, sino de los intereses de las personas que tienen sus ahorros depositados, de la gente que tiene préstamos que han sido sacados con ese banco, y lo hemos visto por ejemplo en el caso del Banco Fácil, ¿no? Cuando quiebra un banco es un tema sumamente delicado. Ahora bien, uno de los inconvenientes es ese también, que no se sabe muy bien cómo se va a manejar el tema del diferimiento. El gobierno, por ejemplo, o bueno, diferentes autoridades en realidad, porque Montenegro, cuando salió a denunciar el cambio que se estaba pretendiendo hacer en la Cámara de Senadores, fue cuando mencionó que el universo de personas beneficiadas con el término de diferimiento iba a ser de 1.4 millones de personas. Sin embargo, desde otras esferas del gobierno también se trataba de calmar a la banca, mencionando que no iba a ser un número tan grande. Entonces había contradicciones allí, justo ¿por qué? Porque la norma no está especificada de manera correcta y tampoco se menciona exactamente qué es lo que va a suceder después de los 6 meses. Entonces allí se tiene un problema, porque también ha pasado, si no estoy equivocado, cuando se otorgó este diferimiento en la época del COVID, que muchas personas terminaron con intereses o deudas más altas cuando se acogieron a este diferimiento. Pero claro, así fue, por eso el banco nunca pierde. Exactamente, entonces ahora el artículo 5, el último artículo de esta norma, es el único que habla un poco sobre el tema de la conservación de condiciones. Y nos dice lo siguiente: las medidas dispuestas en la presente ley no implican, inciso A, el incremento de las tasas de interés, la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora, B, anatocismo, C, costos administrativos adicionales que sean aplicados contra los prestatarios, D, cobro de cuotas de intereses acumulados, y E, modificación a los términos, condiciones y coberturas de las pólizas de desgravamen hipotecario, así como a las pólizas que amparan la garantía de los créditos. Entonces, en teoría no se tiene que cobrar intereses acumulados. Sin embargo, no se ha especificado quiénes realmente van a poder acogerse a este beneficio. Allí también salió la ASFI a decir que va a ser algo netamente voluntario de quienes deseen. Si ves que no te conviene acogerte al diferimiento que se está, que ya se ha promulgado, entonces no lo tienes que hacer. Y bueno, un sinfín de detalles, entre los que también aplica los reclamos que ha salido a mencionar o a denunciar Asoban, que justamente es el tema del problema que ellos sienten con la iliquidez, que considero que en esta ocasión sí podría llegar a ser un problema, y es justo por eso, desde mi perspectiva, que el PDC, las esferas de las nuevas autoridades del PDC han notado la trampa que se les está poniendo en el camino. ¿Por qué? Porque justo venimos de hace apenas algunos años haber aplicado una medida similar en la época del COVID. Venimos de que la banca presente problemas de iliquidez con el tema de los dólares, que no sabemos tampoco en qué momento del nuevo gobierno se les va a poder devolver los dólares a la banca privada. Entonces ya tenemos una banca que ha mostrado problemas. La quiebra del Banco Fácil también ha sido una de estas señales. Y tenemos una población que cada día desconfía más de depositar sus ahorros en la banca. ¿Por qué? Porque claro, no existe la seguridad jurídica y económica dentro del país para que tú, por voluntad propia, decidas depositar tus ahorros en dólares o bolivianos en un banco, sino que, creo que poco a poco se va popularizando cada vez más el tener tus ahorros debajo del colchón. Sin embargo, yo creo que, habrá muchas medidas económicas, hay que esperar. Yo creo que sí se le puede dar algún respiro, alivio a la banca, me imagino, porque yo creo que si Rodrigo Paz y el gobierno de Paz y Lara dan la vuelta a estos, se van a pelear con 1.000 o 1.400.000. En realidad no se tiene que dar la vuelta, solo creo que se tiene que estructurar mejor. Tal vez hacer un reglamento, alguna cosa de eso, y ir viendo, ir modulando. Pero de ahí a que los bancos quiebren, no creo, de verdad, no creo. Nosotros le vamos a la banca, está bien, pero los banqueros, no sé, nunca van a perder, van a agarrar de un lado a otro lado, que no se preocupen. No, claro que sí. Que no lloren, porque quienes lloramos somos los prestatarios, pero claro,
no te perdonan un centavo, nada de nada, lo que tú has dicho, un contrato tienes que leer la letra chica que está ahí abajo, pero además son contratos de adhesión. Vos no puedes decir, no, esto no quiero, entonces no doy crédito. Claro. Si usted quiere este contrato, firma así como está, y si no, que pase el siguiente. Entonces, también hay ahí dureza. Entonces, yo creo que habría que encontrar un término medio y esos 3.100 millones de dólares que ya están comprometidísimos y creo garantizados de la CAP para el gobierno, de los cuales creo que ya inmediatamente vienen, creo, 500 o 700 millones, puede ir viendo ahí. Yo creo que se puede encontrar algún alivio, pero yo también creo que sí los prestatarios deben tener un respiro. La situación, por supuesto, no está muy en realidad lo que se pretende con la ley, y bueno, la naturaleza de la ley que ha sido aprobada y promulgada, es justamente tratar de evitar, uno, el quiebre de pequeñas y medianas empresas, porque claro, es para créditos a pequeñas unidades económicas y créditos de vivienda social, específicamente esos dos. Entonces, por supuesto, se tiene que observar mecanismos de alivio a los prestatarios que están teniendo problemas de pago. Pero justamente era lo que mencionaba el diputado del PS, Manolo Rojas, específicamente creo que ha sido el que ha abanderado la idea de abrogar esta ley, que como bien mencionabas, creo que no es la solución. Creo que te vas a poner en contra 1.400.000. Exactamente, y en realidad, más allá de lo político, creo que sí se tiene la posibilidad de reglamentar esto de mejor manera, porque insisto, es una ley de 5 artículos, entonces tienes mucho margen de maniobra dentro de la misma para poder empezar a reglamentar las cosas de mejor manera, poder estructurar de mejor manera también el universo de personas que van a ser beneficiadas, porque claro, dentro de este 1.400.000 existen también personas que no están teniendo ningún inconveniente con el pago y que pueden continuar pagando sus cuotas a día de hoy, y por supuesto existen otras que no. Digamos, un padre de familia que gana 8.000 bolivianos y que tenía que pagar una cuota mensual al banco de 4.000. Entonces, a día de hoy sigue pagando la misma cuota de 4.000 bolivianos, pero su sueldo ya no le alcanza para lo mismo, porque todo ha subido de precio, porque está teniendo problemas para poder adquirir los mismos víveres e insumos para alimentar a su familia. Entonces, estamos en una situación crítica que justamente tiene que ser bien analizada. Y es en realidad el punto que critico dentro de esta norma, no su esencia de querer ayudar o tener una intención noble, sino el hecho de que haya sido aprobada, para empezar, en las últimas sesiones del Legislativo y en la última reunión del Gabinete Ministerial. Sí. Ha sido aprobada a contrarreloj. Toma las papas que te quemen a ti. Exactamente. ¿No? O toma esto, va a explotar cualquier ratito, no sé. Sí, totalmente. Y yo no negaría el dolo de por medio. Yo sí creo que hay un cálculo por parte del gobierno de Lizarce, porque no es la única medida en realidad que el anterior gobierno está dejando que podría ocasionar problemas a la administración de Rodrigo Paz y Edman Lara. Entonces, creo que sí es algo que se tiene que manejar con cuidado. Me alegra también ver la agudeza por parte de nuevas autoridades, en diputados y senadores, de poder darse cuenta de los errores que ha cometido la última gestión del legislativo, que lo dijimos también en el anterior programa, la sigo considerando la peor hasta ahora en la historia de Bolivia. Entonces, sí, hay que tomar con pinzas siempre la herencia que nos están dejando. Chicos, bárbaro, me encanta hacer programa con ustedes, lindas cosas, muy bien. Esto lo puede beneficiar si sabe manejar bien al gobierno, ¿no? Puede beneficiar al gobierno. Totalmente. Absolutamente. Gracias, como siempre, se les quiere a ustedes un montón. Este programa que lo hacemos aquí por y para los jóvenes, siempre suscríbanse, eso es importante, a todas las plataformas, no solamente aquí en KTN, de Modo Futuro, de Diego, de Rodrigo, de Delfín, en fin. Salió en rima, háganlo, ¿vale? Nada más. Chao, hasta la próxima. De Cusco a Uyuni, uniendo caminos.